agradecerle a Laura y a la comisión del área que seleccionó mi póster para poder ser presentado oralmente ante ustedes. Así que les voy a contar lo más rápidamente posible y claro que pueda parte del trabajo que hice para mi tesis doctoral, que tiene que ver con la eficiencia en el uso de los recursos, cómo determinan tanto el rendimiento como la calidad, y puntualmente lo que les voy a mostrar hoy respecto a la calidad es lo relacionado con el porcentaje de nitrógeno en grano en diferentes genotipos de trigo pan y comparado con cerveza, me quedé pensando que en la fiesta nos faltó cerveza, con cebada cervecera. Bueno, desde ayer que ya María y también François Tardeo y hoy los chicos plantearon de qué manera analizar la eficiencia de los usos de recursos a través de cómo, bueno, la disponibilidad de los recursos que tenemos, cuál es la eficiencia con la que se capturan, con qué eficiencia se usan y cómo se particionan bajo este modelo. Es que nosotros encaramos la situación del trabajo que les voy a presentar. Como ustedes sabrán, la cebada y el trigo comparten en buena parte de la estación de crecimiento y muchas veces podrían llegar hasta competir por la tierra. Entonces, analizar cuáles son algunas de las diferencias y beneficios que podría tener cada uno de los cultivos podría ser determinante para la toma de decisiones agronómicas. Esta curva, que es bien conocida por ustedes seguramente, que relaciona cuál es el rendimiento de un cultivo con la disponibilidad de nitrógeno en este caso, lo que sabemos es que este rendimiento incrementa a medida que tenemos mayor disponibilidad de recursos hasta llegar a un máximo en donde ese rendimiento se estabiliza. Y por el lado del contenido de nitrógeno en los granos, lo que solemos ver es que en las situaciones iniciales suele haber una especie de dilución del contenido del porcentaje de nitrógeno en los granos, hasta que cuando se alcanza más o menos el máximo vuelve a incrementarse si tenemos más nitrógeno disponible durante el llenado de los granos particularmente. De esta serie de trabajos que se encuentran que les cito aquí abajo, hay muchos trabajos que han analizado esto en trigo, algunos menos en cebada, y lo que hay muchísimo menos es que comparen los dos cultivos al mismo tiempo. Y los pocos trabajos que hay de eso están hechos en ambientes que no son muy parecidos a los nuestros, la gran mayoría están hechos en ambientes mediterráneos, y tenemos la suerte de haberlo tenido a Mariano, que trabajó mucho en esto también en Europa, con la comparación de trigo y cebada en ambientes más restrictivos que lo que tenemos habitualmente. Por lo que, a partir de los trabajos que están citados acá abajo, algunas de las cuestiones que teníamos en duda para lo que es nuestro sistema de la región pampeana, que tiene un régimen de precipitaciones más isohídrico que los mediterráneos, es que, bueno, tradicionalmente la cebada se dice que en ambientes más restrictivos suele rendir más que el trigo, y que lo contrario suele ocurrir cuando tenemos una alta disponibilidad de recursos, particularmente del nitrógeno en este caso. Y también hay alguna discusión acerca de cuáles serían los niveles de nitrógeno que alcanza cada cultivo. De acuerdo a la finalidad que tiene cada uno de estos cultivos, hay una clara diferencia en cuáles son los objetivos que tienen los planes de mejora y los productores, los niveles de nitrógeno que hay que alcanzar. En el trigo la idea es maximizar ese nivel de nitrógeno, mientras más tenemos, generalmente está vinculado con una mejor calidad, estaría relacionado con una mejor calidad para la panificación, por ejemplo, si bien hay algunos peros, como pueden ser los diferentes tipos de proteínas que se acumulan y demás. Y en el caso de la cebada está más limitado. ¿Por qué? Porque tiene un piso y un techo para la comercialización. Por lo tanto, no es un objetivo de la mejora maximizar el porcentaje de nitrógeno que tienen esos granos. Entonces, algunas de las preguntas que nos hacíamos para nuestro ambiente de producción es si los rendimientos de trigo y cebada serían diferentes o serían parecidos bajo un amplio rango de disponibilidad de nitrógeno, cómo sería el porcentaje de nitrógeno de esos granos en cada uno de esos ambientes, y si existen diferencias en la utilización, en este caso de nitrógeno, que es lo que principalmente les voy a hablar, y también una pequeña parte que les voy a mostrar en el inicio de la análisis de la eficiencia en el uso de la radiación de estos dos cultivos. Bueno, un poco esto. Entonces, el objetivo general que teníamos era analizar las diferencias en la absorción y utilización de recursos por ambos cultivos, y para eso lo que planteamos fue una serie de experimentos durante varios años. Como ven, desde 2000 tuvimos una serie de experimentos a campo en parcelas
un tamaño que eran de 8 por 3 metros, o sea que tenían una superficie bastante representativa para lo que podría ocurrir en una situación a campo, en donde combinábamos tratamientos de nitrógeno, diferentes dosis de nitrógeno inicial, con otros tratamientos de aplicación de nitrógeno en la floración, como una posible herramienta para corregir el contenido o modificar el contenido de nitrógeno en los granos. Y por otro lado, en unos contenedores de 1 metro cuadrado, donde creamos un sustrato lo más inerte posible, intentamos evaluar el efecto de la disponibilidad de azufre, alto y bajo de disponibilidad de azufre. Los materiales que utilizamos fueron 3 genotipos de trigo, que están caracterizados por, los seleccionamos a esos 3 genotipos porque tenían un similar ciclo de floración y tenían similar ciclo de floración y estaban a priori caracterizados como diferentes grupos de calidad, que podrían tener una calidad potencialmente diferente. Por lo tanto, un porcentaje de nitrógeno en grano diferente. Y un cultivar, lo que utilizamos fue solamente un cultivar de cebada, que es Scarlett, que en su momento solo seleccionamos ese genotipo porque representaba casi el 100%, alrededor del 90-95% de la superficie de cebada en Argentina durante los últimos años se utilizó este genotipo. Entonces nos parecía que era bien representativo de lo que era el panorama varietal en ese momento. Ahora pasando a los resultados, acá lo que les muestro es la relación que hay entre el rendimiento del cultivo de trigo y el rendimiento de cebada. Y en la línea 1 a 1 lo que nos indicaría, si los puntos caen ahí arriba, es que el rendimiento de tanto la cebada contra el trigo hubiese sido similar. Y como ven, más allá de las disponibilidades nitrogenadas, que están en símbolos cerrados las altas disponibilidades iniciales y en símbolos vacíos las bajas disponibilidades nitrogenadas, la mayoría de los puntos se alinearon en la línea 1 a 1, lo cual, algo que Mariano había mostrado también para Cataluña, parecía ser que por lo menos este grupo de cultivares de cebada y de trigo parecían que estaban alcanzando niveles de rendimiento similares en la gran mayoría de los rangos de disponibilidad nitrogenada. Bueno, como era esperado, y se agrupan los puntos de alta disponibilidad hacia la derecha y los de baja a la izquierda. La aplicación de nitrógeno incrementó el rendimiento alrededor de un 45% y eso no era ninguna novedad, pero cuando quisimos evaluar con el impacto del azufre, la verdad que no encontramos ningún cambio en el rendimiento. Y esto es algo que frecuentemente se suele observarse. En algunos ambientes el azufre parece tener una respuesta positiva en el rendimiento, otras neutra, y a veces se han encontrado resultados hasta negativos. Pasando a la parte del análisis del rendimiento a través de la eficiencia del uso de la radiación, principalmente de la generación de biomasa, cuando analizamos cómo ha sido la biomasa total que habían generado los cultivos, les voy a ir mostrando datos que la verdad que intento resumirlo en la comparación entre la cebada, que es lo que está en blanco, y los trigos en negro, y no mostrarles toda la interacción que hubo año por año y demás de nitrógeno. Pero los resultados generales nos mostraron que la cebada había acumulado menor biomasa que el trigo a madurez fisiológica, y eso había estado dado principalmente por lo que ocurría en posfloración. Hasta la floración, la cebada y los trigos se habían comportado de similar manera, habían acumulado la misma cantidad de biomasa, habían presentado valores de tasa de crecimiento del cultivo y por lo tanto de eficiencia del uso de radiación también similares. La diferencia estuvo marcadamente lo que ocurrió en posfloración. La RUE en posfloración, o sea la eficiencia de uso de la radiación durante el llenado de los granos, fue menor claramente en el genotipo de cebada que utilizamos que en los trigos. Pero, por el contrario, si alcanzábamos similares rendimientos bajo este esquema que teníamos, la cebada lo que nos mostró en todos los casos fue un mayor índice de cosecha. O sea que alcanzábamos similares rendimientos, pero a través de dos vías diferentes. Uno, el trigo parece ser que acumula mayor biomasa que la cebada, y la cebada particiona esa biomasa a los granos en mayor medida. Mostramos índice de cosecha en cebada promedio alrededor de 0,46 contra 0,39 de los otros genotipos. Ahora bien, ¿qué pasó con el azufre? Y la idea no es que esta tabla es un bodrio porque tiene muchísima información, pero la idea es dejar el mensaje del azufre en lo que tuvo que ver con la generación de biomasa. No mostró en ninguno de los parámetros relacionados con el crecimiento vengo hablando muy rápido, relacionado con el crecimiento del cultivo, ningún efecto significativo, ya sea
en la tasa de crecimiento del cultivo, en la cantidad de biomasa, en la tasa de crecimiento prefloración, posfloración, EUR. La verdad que no mostró nunca una tendencia clara y significativa el incremento de las condiciones azufradas. Ahora, pasando digamos, al análisis a través de lo que es la dinámica de acumulación de nitrógeno en el cultivo, lo que observamos nuevamente fue que el nitrógeno absorbido durante todo el ciclo de la cebada fue menor que el acumulado por los cultivos de trigo. Y nuevamente, ya como era de esperar viendo lo que había pasado con la biomasa, estas diferencias se marcaron fuertemente en lo que ocurría en posfloración. O sea, la cebada en posfloración acumulaba sensiblemente menos nitrógeno que los genotipos de trigo. Lo que, a diferencia de lo que se observaba para la generación de biomasa o de carbono, el índice de cosecha de nitrógeno fue similar para todos los cultivos. Mostró valores que no difinieron estadísticamente entre sí. Pero ahora sí, lo que sí observamos cuando aplicábamos azufre, acá tenemos la relación que hay para el índice de cosecha de nitrógeno en las situaciones sin aplicación de azufre o con aplicación de azufre. Fíjense, la mayoría de los puntos caen por encima de esa línea 1. Entonces, lo que nos indica que el azufre incrementó sensiblemente la cosecha de nitrógeno en los granos. ¿Sí? En la cosecha de nitrógeno en los granos. Ahora, yendo directamente a lo que tiene que ver con el porcentaje de nitrógeno en grano, que es lo que tenemos en esta barra. Aquí tenemos los diferentes genotipos en las situaciones de nitrógeno inicial bajo o alto, en negro. Y fíjense que tuvimos una clara respuesta a medida que, aunque incrementamos la disponibilidad de nitrógeno, el porcentaje de nitrógeno en grano se incrementó y que claramente la cebada se mostró en todas las situaciones por debajo del resto. Lo que apareció acá, que quedó mal coordinado, pero esta barrita que apareció por acá es cuando aplicamos el nitrógeno en floración, qué pasaba con el nitrógeno de esos granos. Y lo que observamos que hubo una gran respuesta en todas las situaciones a esa aplicación de nitrógeno, principalmente cuando el nitrógeno inicial era más bajo. O sea que incrementar la disponibilidad de nitrógeno en posfloración benefició claramente el resultado final que obtuvimos con el porcentaje de nitrógeno. Nuevamente, ¿qué pasó con el azufre? Y con el mismo sentido de la figura que les mostraba anteriormente, cuando comparamos las condiciones sin aplicación de azufre contra aplicación de azufre, notamos que incrementos muy notorios, entre el 12 y 20% casi aproximadamente, de incrementos en el nivel de nitrógeno en los granos. Teníamos situaciones que pasaban, no sé, por ejemplo, de 1,6, 1,7 más o menos a 2,1, y bueno, estas son las de menos respuesta, de 2,5 a 2,6, 7 por ahí por ciento de nitrógeno. O sea que lo que claramente estaba haciendo el azufre era concentrar el nitrógeno tanto en los granos como en la biomasa. Ahora, luego de lo que habíamos estado viendo, nos surgió de cuáles eran los determinantes fisiológicos que podrían estar explicando estas diferencias que había en el contenido de nitrógeno, el porcentaje de nitrógeno, perdón, en los granos entre ambos cultivos. Y bueno, los candidatos que nos surgieron naturalmente eran cuál era la eficiencia en el uso del nitrógeno para generar rendimiento, por un lado, cuál era la relación que había entre la partición de carbono y la partición de nitrógeno en los granos, que es la gráfica que tengo en el medio, y otra era lo que a priori podría ser algo que uno podría intuir de lo que veníamos viendo, era que la cantidad de nitrógeno que se absorbe durante el llenado de los granos. Que ahí habíamos visto que había claras diferencias entre el trigo y la cebada. Bueno, como ustedes ven acá en el eje de la SIG está el porcentaje de nitrógeno en granos. Lo que vimos que el nitrógeno que se acumulaba durante el llenado parecía no explicar mucho, había una gran nube. Lo que más claramente lo parecía explicar era cuál era la eficiencia con la utilización de nitrógeno que tenían esos dos cultivos. Y acá están separados cuáles fueron los que no tuvieron aplicación de foliar y los que tuvieron, que solamente lo que variaron fue los que estaban un escaloncito por arriba, pero tuvieron un amplio rango de variabilidad también. Y lo mismo, observamos que la relación que había entre lo que cada cultivo particionaba de carbono o de nitrógeno en los granos parecía explicar las diferencias que había en el porcentaje final de los granos. Acá un poco más se puede ver que tal vez esa relación es mayor en los cultivos de cebada, que están los puntos blancos hacia la derecha, si lo ven ahí. Pero entonces, bueno, dijimos,
Dentro de esto vemos que hay una gran nube que se superpone en todas nuestras situaciones. La cebada contra el trigo es muy difícil de discriminar cuál es cuál. Para eso lo que hicimos fue reconvertir estos mismos datos a algo que le llamamos como residual, que fue hacer la diferencia que había, no sé, en cualquier tratamiento, por ejemplo, de baja disponibilidad nitrogenada, en el contenido de nitrógeno en grano que tenía la cebada y el trigo contra el promedio de esa situación. Si es positivo es que es mayor que el promedio, y si es negativo que es menor que el promedio. Y cuando lo separamos por cultivo, lo que vemos claramente, si vemos en los residuales del contenido, es que en todas las situaciones, excepto ese puntito que está ahí, el porcentaje de nitrógeno del trigo fue mayor que el de la cebada. O sea, eso que suponíamos al principio que podía pasar, que habíamos visto, pasa en todas las situaciones que analizamos. Y lo mismo pasa cuando vemos cualquiera de los factores de los determinantes fisiológicos que quisimos utilizar para explicar estas diferencias. Lo que observamos fue que la cebada en casi todos los casos mostró mayor eficiencia en el uso del nitrógeno, como mayor partición relativa de carbono que de nitrógeno en los granos. Por lo tanto, como conclusión de esto, lo que podemos decir es que, sea por cualquiera de las variables que analizamos, cebada parece ser que es más eficiente en transferir carbono a sus granos que nitrógeno comparado con el trigo. O lo contrario con el trigo. El trigo particiona más fácilmente nitrógeno en los granos que la cebada. Esto es un breve resumen de algunas cosas que estuvimos viendo en el trabajo, y resaltar, bueno, aquí como ven dice el efecto del cultivar, del nitrógeno inicial, la floración o del azufre, desde los diferentes parámetros, ya sea del ciclo del nitrógeno o del ciclo del carbono. Destacar que observamos diferencias principalmente entre trigo y cebada en lo que es la eficiencia de uso del nitrógeno y en la partición de nitrógeno y de carbono en los granos, lo cual condicionó cuál es el porcentaje final de nitrógeno que tenemos. Y por el lado de la generación de biomasa, nuevamente observamos diferencias en la RUE, particularmente durante post-floración y no en pre-floración, que la cebada particionó más carbono que el trigo, y bueno, que eso generó que los rendimientos sean similares, o sea, los niveles de rendimiento que alcanzamos en ambos cultivos son similares. Bueno, hasta ahí era lo que teníamos para mostrar del póster, y me parece que fui rapidísimo, ¿no? Vale. ¿Sí? Perfecto, 15 minutos. Gracias, entonces. Tengo una pregunta. Cuando estabas mirando, Nacho, los Chicos. que te determinaba el porcentaje de nitrógeno en grano, Sí. ¿no probaste con algo que sea alguna relación fuente-destino? Ahí mostraste el panel C, que era nitrógeno. Sí, probé con algo. Ah. No, tampoco. La verdad que, no, sí, probamos de un montón de maneras, ver si había diferencias en, no sé, hicimos algunos cálculos de las diferencias que podía haber en lo que era de removilización preantesis y absorbido posantesis y demás, y no había nada muy claro que diferencie las cuestiones. Nitrógeno absorbido por unidad de grano No había nada muy claro en eso, o sea, por lo menos no era muy claro. Lo que sí, todo esto te tiende a, como que en principio tendés a pensar de que solamente lo que hay atrás es como el efecto de dilución, y mientras más rinde el cultivo, más bajo es el contenido el porcentaje de nitrógeno en grano, perdón. Pero lo cierto es que si nos fijamos cuando nos separamos acá, es que en todas las situaciones eso se mantiene. Digamos, parece ser que hay algo que es más allá de ese efecto de dilución, parece que hay algo competitivo también de cada una de las especies. En, no sé, ser más eficiente y consecuentemente tienen más porcentaje de grano o algo por el estilo. Yo tengo una idea loca, pero bueno, esto de que hablamos al principio de los objetivos de porcentaje en grano que tiene que tener cada uno de los cultivos, que la cebada tenga un límite, que esté dentro de un rango, y el trigo, mientras más alto mejor, capaz que indirectamente por mejora puede haber condicionado, esto tomarlo con pinzas no te voy a decir, pero que la cebada sea indirectamente haya sido desfavorecida la absorción de nitrógeno por floración, para no excederse en los contenidos proteínicos. Pero es una suposición. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, damos por concluido entonces este simposio.
Ahora pueden ir al coffee break y hay una sesión de pósters.